Hola a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo programa de Radio Puerto, Es Tiempo de Historia. Como se puede adivinar por el nombre, vamos a hablar de historia. Pero no queremos hacer un programa de historia para eruditos, para una minoría, porque lo que queremos es que sea ameno, divertido e incluso que podamos aprender algo en la medida de lo posible. Porque la historia también puede ser divertida, puede ser interesante. Y por eso nuestro objetivo es doble, que paséis un buen rato y que al final del programa sepáis un poquito más de historia. Para ello hemos preparado unos temas que creemos que pueden interesaros. ¿Nos acompañáis? Pues venga, comenzamos. Por cierto, no me he presentado. Me llamo Antonio Ferrando, soy profesor de historia y un apasionado de la radio. Así que no dudé cuando Radio Puerto me ofreció este programa. Y aquí me tenéis. Y ahora sí, sin más dilación, comenzamos con la primera sección de nuestro programa. Lo primero que vamos a hablar es sobre qué pasó tal día como hoy, hace mucho tiempo. Vamos a hablar de la efeméride de la semana. ¿Qué pasó un 22 de marzo de hace mucho tiempo? Pues bien, hace 711 años, en 1312, se disuelve la Orden de los Templarios. Esa orden que tanto ha dado que hablar desde el punto de vista histórico, incluso esotérico. Y es que el Papa Clemente V, impulsado por la corona de Francia, decide anular completamente la Orden del Temple. Más que nada es porque el rey Felipe de Francia estaba bastante tieso, necesitaba dinero y era una forma de quitarse también una institución muy poderosa. De hecho, el gran maestre Jacques de Molay terminó en la hoguera y muchas otras naciones terminaron aprovechándose de este evento. En 1369, hace 654 años, tenemos el caso de cómo te pones el mote según te haya ido en la historia. Y es que es asesinado Pedro I de Castilla, que como perdió la guerra, pues conocido como Pedro I el Cruel. Su hermanastro, Enrique de Trastámara, con la ayuda de un mercenario francés, Bertrand de Duguesclin, perdón por mi francés, lo asesina. De hecho, queda para la historia una frase de este francés que dice: no quito ni pongo rey, pero ayudo a mi señor. Pero mientras que lo agarraba, mientras que el otro le estaba dando las puñaladas, ¿no? En 1797, hace 226 años, en Berlín, Alemania, nace Guillermo I, que sería rey de Prusia, y luego posteriormente el primer emperador de Alemania, el primer Kaiser del Segundo Reich alemán. Además, se da la circunstancia de que este hombre fue proclamado emperador en Francia, además en el Palacio de Versalles, después de haberle ganado una guerra a los franceses. Eso es como si el Madrid ganara la Copa de Europa en el Nou Camp o el Barça en el Bernabéu. De ahí vienen, entre otras cosas, los más que se llevan alemanes y franceses. En 1814, hace 209 años, Fernando VII, entonces considerado el deseado, regresa a España después de la Guerra de la Independencia, después de que Napoleón se hartara de él y lo mandara de nuevo a España. Regresa el deseado y los que lo deseaban, muchos de los que lo deseaban, pues se arrepentirían de ese deseo enseguida. Y bueno, una efeméride más luctuosa y más reciente. En 2016, hace 7 años, en Bruselas, capital de Bélgica, alrededor de las 8 de la mañana se producen 2 explosiones en el aeropuerto de Zaventem. Sobre las 9:30, una tercera explosión tiene lugar en la estación céntrica del metro. Se produce una brutal masacre perpetrada por terroristas yihadistas suicidas del ISIS, que se salda con 32 muertos y más de 300 heridos. Esto nos recuerda cómo en estos inicios del siglo XXI toda la serie de atentados terroristas que se produjeron, que se iniciaron con el de las Torres Gemelas en el 11 de septiembre de 2001. Bueno, interesante, ¿no? Pues bien, ahora cambiamos de sección.
En nuestro programa queremos contar con personas que nos aporten sus vivencias, su experiencia y sus conocimientos sobre aspectos relacionados con la historia. En nuestro primer programa, contamos con José Manuel Laspera García, graduado en Historia por la Universidad de Cádiz, máster en Formación del Profesorado por la UCAM y alumno de doctorado en el Departamento de Historia Contemporánea en la línea de investigación Procesos de globalización y modernización en el mundo contemporáneo. Buenas tardes, José Manuel. Buenas tardes, Fernando. Muchas gracias por tu invitación. La primera pregunta, ¿por qué estudiaste historia? Pues bueno, la verdad es que el estudio de la historia siempre me ha apasionado, ¿no, Antonio? Yo desde pequeño siempre he tenido esas curiosidades. Yo creo que, para empezar, creo que el historiador necesita ser curioso. Porque un historiador sin curiosidad, pues creo que para mí es la base, ¿no? Aparte ya una vez que tú estás inmerso en los estudios académicos, pues creo que, bueno, ya te vas interiorizando, vas aprendiendo, y por momentos me gustaba más. Eso es lo primero, ¿no? La curiosidad. Segundo, porque he tenido la suerte de tener unos buenos profesores de historia en mi trayectoria académica. Sobre todo ya cuando entras en unos grados de secundaria o de bachillerato. Entre ellos, pues bueno, aquí recordar obviamente a Loli Maceira o Dolores Maceira, que era una de mis profesoras, y por supuesto a ti, que también te tuve como... No, tampoco hace falta que me hagas la pelota, ¿eh? No. Ibas a venir de todas maneras, pero muchas gracias, se agradece. No, hombre, no, pero sí que es cierto que con profesores que te ayudaron, bueno, que en este caso me ayudaron a interpretar la historia, y creo que eso siempre fue un hándicap, ¿no? Y que te la sepan contar, porque claro, la historia lo bueno es que te la sepan contar. De eso se trata, de eso vamos a intentar hacer en este programa. Y es verdad lo que tú dices, que la curiosidad es la que es el motor del saber, además el motor de la ciencia, y la historia es una ciencia. Entonces una cosa te lleva a la otra y claro. Ahora, eso mismo que tú estás diciendo, que una cosa lleva a la otra, es lo que me ayuda o lo que me motivó también posteriormente a entrar en el doctorado, ¿no? El doctorado al fin y al cabo es la investigación. Uh-huh. Y claro, eso pues esta curiosidad pues es lo que sigue haciendo que el historiador continúe estudiando, indagando y aprendiendo, porque también sobre todo es aprender, ¿no? Hombre, sí, la verdad es que cuando uno estudia historia básicamente tiene dos posibilidades profesionales. Una es la investigación, que es tu caso, y ahí estás en tus estudios de doctorado y demás. Y luego, por otro lado, es la docencia, que es mi caso. Entonces, claro, hay muchas cosas que determinan si vas por un camino o por otro. Quizá una de las más determinantes es la necesidad de ganarte la vida, claro, también. Bueno, yo de momento he tirado por las dos, porque la suerte es que, bueno, yo estudié historia. Ajá. Y después estudié, como tú has dicho, en mi currículum, por llamarlo de alguna manera. Uh-huh. Estudié el grado el máster de profesorado. Y entonces, bueno, eso me ha abierto la vía de que en un futuro, si quiero dar clases, pues bueno, puedo hacerlo, ¿no? Pero bueno, ahora sigo indagando, sigo formándome, y he querido hacer el doctorado, que es seguir con la investigación. Es decir, que toco las dos ramas, vale, que se puede tocar la historia. Sí. Pero vamos, esto es jugar con dos barajas. Esto hace un poquito de trampa. Ahora es cuando llega la pregunta clave. Vamos a ver. Ya con dos barajas no se puede jugar. O se juega con una o se juega con otra. Si a ti te dieran la posibilidad de elegir entre la docencia y la investigación, y pudiéndote ganar la vida, que todos necesitamos ganarnos la vida, ¿con cuál te quedarías? Hombre, yo creo... Vamos a ver, es que es complicado, ¿no? Porque básicamente a mí me gusta mucho la investigación. Yo creo que la investigación, básicamente porque es lo que te digo, es la curiosidad, es lo que te lleva a seguir formándote y a lo que te llega a seguir, aprendiendo, ¿no? Uh-huh. Pero hombre, al fin y al cabo, si la historia la sabes tú y no la sabes contar, o el resto
no lo conoce, Ya. pues hombre, hay que saber divulgarla, ¿no? Y yo ahí estoy con el corazón partido, la verdad que estoy con el corazón partido. Hombre, la ilusión, pues la ilusión es poder tener ese tiempo de investigación, pero poder divulgarla, ¿no? Claro. Yo creo que esa es, digamos, la virtud o la suerte que tienen los profesores de universidad, que Ya. pueden hacer ambas cuestiones, ambas ¿no? cuestiones. Bueno, a ver, yo por ejemplo lo tuve muy clarito casi terminando la carrera. Yo quería dedicarme a la docencia porque me gustaba dar clases, me gustaba, además ya había hecho algunas cosas. Y también es verdad que un profesor de secundaria también puede investigar, también puede hacer cosas, ¿Qué? no quitar cosas, pero aunque digan que los maestros vivimos muy bien, la verdad es que nos dejan muy poco tiempo para ese tipo de actividad investigativa. Y claro, pues, no solamente el tiempo de aula, sino el tiempo que estás en tu casa corrigiendo, preparando y demás. Pero es lo que tú dices también, el profesor universitario tiene además esa doble vertiente, Claro. la vertiente, la docencia en el aula de la facultad, pero también además incluso está obligado a presentar Claro. investigaciones y a seguir adelante con distintos artículos Claro, y artículos, publicaciones y publicaciones. demás. Yo creo que eso la verdad es que es un hándicap y, hombre, es lo que uno anhela, ¿no? Y dice, bueno, pues esto sería bonito, ¿no? Va. Pero bueno, al fin y al cabo, así estamos. Acabamos de empezar el doctorado, así que tampoco... Pues tenemos aquí a un futuro doctor en historia, aquí un humilde profesor de instituto, y entre los dos pues yo creo que podemos hacer alguna cosa, porque tú te quieres quedar aquí en el programa, José Manuel. Hombre, si tú lo quieres, si tú Pues quieres... entonces mira aquí Acaba de nacer un amor, ¿no? Acaba de hacer En radio, ¿no? un dúo En la histórico, radio. un dúo histórico. Pero por eso, pero vamos a marcar el terreno de juego. El terreno de juego es la historia. José Manuel, y antes que nada, porque aquí tengo que hacerte yo unas preguntas, porque si no coincidimos, esto no va a funcionar. Vale, A ver, perfecto, José perfecto. Manuel, Ataca. ¿qué es para ti la historia? Que Toma pregunta. Toma preguntas ahí- filosóficas. Ahí la pregunta. Hombre, para mí la historia es una ciencia. Bien. Entonces, claro, partiendo de esa base hay que tener en cuenta que muchas personas piensan que la historia es como está realizada por cronistas, ¿no? Y eso hay que erradicarlo, ¿no? Yo creo que la historia no es un cuento que ha ocurrido unos acontecimientos y llega una persona y te la cuenta. Ajá. Yo pienso que eso es un equívoco. Y hay muchas personas que a día de hoy todavía siguen pensando en ese equívoco. Claro. La historia, simple y llanamente, yo pienso que hay que analizarla. Si que el acontecimiento llegue a ocurrir, al fin y al cabo sí es relevante porque ha ocurrido. Ajá. Pero mira, yo tenía un profesor de historia de América que siempre me decía, Colón descubrió América. Bueno, ¿y qué? Es decir, sí, efectivamente. siempre decía, y era catedrático de la Universidad de Cádiz, además era profesor de historia, ¿no? De América, y decía eso. ¿Y qué? Y- ¿Ese y qué significaba? Que bueno, que en verdad, a él le daba igual que lo descubriera Colón como si lo hubiera Pericol de los descubierto palotes, vamos. cualquier persona, ¿no? Es que es Sino, verdad. lo importante es que, bueno, que qué consecuencias, qué causa, qué consecuencias, Sí, sí. que, bueno, y además eso hubo un acontecimiento que ocurrió y que posteriormente, a día de hoy, pues qué repercusión puede tener, ¿no? Y que además ese análisis no es un análisis absoluto. O sea, cuando uno analiza el hecho, lo que tú dices de Colón o que Napoleón perdió en Waterloo, punto. Lo contrario es simplemente mentira. Eso ya Claro, está. claro. Pero a partir de ahí, el análisis de las causas, de las consecuencias y los desarrollos, pues llegan los debates. Claro. Y desde cuando uno analiza desde un punto de vista o analiza un punto desde otro, es cuando se produce el debate y eso hace que la historia esté viva. Por Esté eso viva esté y que viva. haya y que se enriquezca. Claro. Yo creo que esto enriquece partiendo de una... Primero, enriquece a toda la sociedad si hay una divulgación positiva, en el Ujú. sentido en el que hay buenos comunicadores que pueden llegar Claro, sí. a los oyentes, ¿no? Y que lleguen a este tipo de ideas. Y segundo, porque también yo creo que si tú sabes de historia, pero posteriormente no sabes transmitirla, al final te quedas solo. Claro. Ese es el mensaje que yo cuando me ofrecieron el programa quería transmitir y quiero transmitir a los oyentes. Que la historia es algo vivo, es algo dinámico,
que no está simplemente escrito en papel y que acumula polvo en un archivo. Y que no solamente está viva porque se produzcan nuevos descubrimientos, como pasa por ejemplo en la prehistoria o pasa cuando en la historia antigua han hallado no sé qué, no, además, es simplemente que es que un punto de vista distinto del mismo acontecimiento genera, lo remueve todo, ¿no? No solo también los puntos de vista de los acontecimientos, sino también las líneas de investigación. Ajá. Yo creo que incluso hay líneas de investigación que van, digamos, a poner el punto en donde, o el foco de investigación donde anteriormente a lo mejor no se ha investigado. Sí. O si también puede ocurrir que haya una rectificación. Claro. ¿Por qué? Porque en una investigación donde haya una persona que ha coincidido o que ha decretado una cosa, pero que posteriormente con documentación, con una serie de, digamos, cuando tú indagas, o hay otros historiadores a lo largo de la historia, valga la redundancia, que haya podido observar que lo que en teoría estaba muy consolidado, pues posteriormente no es tanto, ¿no? Y eso es lo bonito. Yo creo que eso es lo bonito, y eso es lo que enriquece a esto de esta ciencia tan bonita como es la historia. Y además, otro aspecto que hace que la historia sea tan atractiva y sea tan curiosa es que todo tiene historia. Sí. Es decir, cuando hablamos de historia, pues uno piensa en la historia política, en la historia militar, pero la gastronomía tiene historia. Sí, no. La moda tiene historia. Todo, mira, la historia está en todo. Yo siempre le digo a mis amigos cuando hemos tenido diferentes debates o sea que tú cuando sales con tus amigos que hablas de historia. No. Lo tuyo ya es enfermizo ya, ¿eh? No, hombre, no, da ese lo tuyo ya es enfermizo. Pero sí que es cierto que llega un momento en el que siempre digo, mira, señores, todo por qué tiene una historia. Sí. En el momento en el que tú te preguntes por qué, y yo siempre he sido mucho de preguntar por qué. Sí. Doy fe porque lo he tenido en clase. Entonces, doy fe. ¿Qué ocurre? Que bueno, imagínate, ¿no? ¿Por qué estamos aquí tú y yo? Bueno, porque resulta que es que ayer ya hay historia. Ya. Es que ayer me llamó... O hace una hora. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Todo es historia. Entonces, cualquier persona que haya estudiado cualquier tipo de ciencia, pues es normal que tenga un apartado para digamos, nuestra ciencia, ¿no? Claro. Es que, y ya te digo, tú puedes hablar de la historia del Cádiz Club de Fútbol. Sí. Y ya, efectivamente, es que tiene historia. Hay documentos, hay estadísticas. Y además, lo bueno que tiene... Y se generan unos debates, ya ves, el carnaval. Fíjate tú el carnaval. Cuánta gente hay comiendo de la historia del carnaval, cuidado, sí, totalmente. El vino, cosas tan interesantes como esa. E incluso ha habido ramas de la investigación actualmente, que incluso la Universidad de Cádiz es una de las propulsoras, ¿no? Dentro de la línea de investigación, en la que actualmente incluso, bueno, ahora mismo yo me encuentro porque soy doctorando, que acabo de empezar, como tú has dicho, como hemos comentado anteriormente, que estamos hablando de la historia presente. Ajá. Y al fin... Curioso. Y es... No confundir con el presentismo. No, obviamente que no, pero es digamos, o incluso hasta la historia actual. Hay ya debates de existir, es decir, que están existiendo debates de existe la historia presente y existe la historia actual. Ajá. Donde hablamos de historia presente cuando se habla desde, por llamarlo de alguna manera, por ponerle un dato, ¿no? Desde 1945, con la finalización de la Segunda Guerra Mundial, hasta la caída del muro de Berlín. De hecho, sigue todavía el debate, pues los historiadores, como nos gusta tanto debatir, pues muchas veces debatimos pero no llegamos a conclusiones, pero debatimos y que bien nos lo pasamos, hay que decirlo. Correcto. Eso es. Y ya cuando yo estudiaba en la facultad, hace muchos años, no voy a decir tanto porque me da vergüenza, pero ya se hablaba de que la caída del muro de Berlín iba a ser el hito que marcara un cambio de época en la historia. Y bueno, pues todavía no se ha aclarado. Está quien dice que sí, quien dice que no. Bueno, en fin. a día de hoy, digamos, de manera convencional, seguimos en la edad contemporánea. Sí. Es decir, todavía no ha habido... Pero ya hay una serie de historiadores que ya te digo, ¿no? Que incluso desde Cádiz se está promoviendo estas, digamos, líneas de investigación y estas fórmulas de entender la historia, en el que ya están hablando de eso, ¿no? De una historia presente, de una historia actual, en el que incluso, como he dicho, en la historia actual ya es como, digamos, ya mirando no solo los acontecimientos pasados,
la repercusión que tienen actualmente e incluso hasta lo que puede dejar con el análisis a lo que nos puede llevar, ¿no? Claro que no solamente sería la caída del muro de Berlín, que evidentemente cambia el panorama geopolítico mundial, sino, por ejemplo, la aparición de Internet, que es comparable a la invención de la imprenta en el siglo XV. Los avances tecnológicos que hemos tenido. Efectivamente. Claro. La era espacial, también comparable con el descubrimiento de América. Entonces, si cogemos que eso más o menos se sitúa en un marco temporal parecido, sería equivalente a ese momento del siglo XV en el que se acaba la Edad Media, se produce un descubrimiento de exploratorio, ¿no? Como el descubrimiento de América. Una revolución de los medios de comunicación con la invención de la imprenta. Y ya, bueno, a partir de ahí la caída de Constantinopla en el siglo... Claro, entonces, ya empiezas ahí a hilar. Y ya en estos debates son los que entramos. Efectivamente. Volvemos a lo mismo. Efectivamente. Bueno, como podrán comprobar nuestros oyentes, nosotros podríamos estar toda la hora hablando de esto. Pero vamos a temporizar. A temporizar, vamos a administrar un poquito la información. Y bueno, yo lo que no te he preguntado, y sería una descortesía por mi parte no preguntártelo, es sobre qué va tu tesis. Dime un poquito de qué va tu tesis, adelántanos un poquito, porque yo quiero que otro día nos hables en profundidad, cuando ya la tengas un poquito más avanzada y demás. Pero como el que le pregunta de qué va la película, pues tú me dices, ¿de qué va tu película, tu tesis? ¿Qué estás investigando? Pues mira, la tesis doctoral va ahora mismo de un tema que a día de hoy está muy, ha salido, ¿cómo se dice?, ¿no?, a la luz, ¿no? Ha resurgido de su ceniza. Uh-huh. Es el andalucismo político. Ajá. La verdad, yo siempre he sido un apasionado de la política. Y bueno, y el tema del andalucismo pues me ha generado esa duda, ¿no? Esa es lo que estamos hablando, esas inquietudes que me ha llevado, bueno, pues a tirar por esta rama, ¿no? Entonces, bueno, es analizar este pensamiento político iniciado a principios del siglo XX, ¿no? Con Blas Infante. La figura de Blas Infante. ¿No? Como padre de la patria andaluza, pero no es, digamos, el andalucismo político sino es en la provincia de Cádiz. Ajá. Y además, a partir del año 1975, que es con la finalización de la dictadura. Un año trascendental, ¿no? Claro, la finalización y la muerte de Franco, vamos. Sí. Entonces, yo, a partir de ahí, hasta la actualidad. ¿Y por qué he elegido Cádiz? Básicamente porque, bueno, los recursos los tengo relativamente cercanos. Uh-huh. Sí que es verdad que hacer una tesis doctoral cuesta, aparte de su trabajo, también si lo abarcas a espacios lejos de tu zona, digamos, donde tú habitas, pues indiscutiblemente te va a costar mucho más trabajo y mucho dinero. Más dificultoso. Y entonces por eso lo ciño aquí a la provincia. Mira, me está recordando, bueno, mi especialidad es Historia de América. Imagínate yo por qué me dedico a la docencia. Hombre, y es verdad que ahí está la Escuela de Estudios Hispanoamericanos, el Archivo de Indias y demás, y lo tenemos ahí en Sevilla. Pero yo hice una pequeña tesina sobre el México de Juárez. Si yo hubiera continuado, me pillaba un poquito lejos, la verdad. Entonces, uno de los motivos, ¿no?, por los que entro y hago ese intervalo de espacio, no de tiempo, sino de espacio, pues es por eso, ¿no? Acoto el espacio por este motivo. Y bueno, y que es verdad que he tenido la suerte de conocer a historiadores y a doctores en historia que también me han ayudado a dar este paso. E incluso uno de ellos, por supuesto, Julio Pérez Serrano, que es mi director, ¿no?, de tesis, y Manolo Ruiz Romero, que es mi codirector de tesis, ¿no? Y con dos directores de tesis, vamos, como te salga mal es para crucificarte, vamos. No, y además que Manolo Ruiz ha sido uno de las personas que más ha escrito sobre el andalucismo a lo largo del tardofranquismo, la transición. Bueno, pues en próximos programas vamos a dedicarle un buen ratito a tu tesis, y yo creo que
en este programa deberíamos ir como monitorizando tus avances, ¿eh? Como el que lleva un embarazo, en este caso es producto de una tesis, ya que nos vayas contando cómo va y cómo va dando tus pasos y cómo vas avanzando en tu tesis. Sin problema. Y nada, pues bienvenido al programa y el micrófono está abierto para cuando tú quieras hablar y al final nos lo vamos a quedar, sí, yo creo que sí, nos vamos a quedar, José Manuel, ¿vale? Bueno, estupendo. Muchas Pues gracias, después de esta entrevista, que como veis ha sido muy interesante, muy amena y al final ha sido tan estupenda que nos hemos quedado con el personaje aquí en el programa, pasamos a la siguiente sección del programa. Decíamos antes con José Manuel que la historia, todo tiene historia. Y la historia además es como Dios, está en todas partes, ¿vale? Y por supuesto está en las calles y en las plazas de las ciudades y de nuestra ciudad, el Puerto de Santa María. En nuestro programa queremos saber la historia de esas calles y plazas, por qué se llaman así. Muchas veces pasamos por las calles de las ciudades, de nuestras propias ciudades, y las mencionamos mucho, pero no sabemos por qué se llaman como se llaman o quién era esa persona que tiene el nombre de esa calle, ¿no? En mi tesis doctoral, uno, digamos, de los objetivos es saber la vinculación que pueda tener el andalucismo con las calles y plazas de los distintos municipios de Cádiz. Bueno, pues aquí en el Puerto de Santa María nos pasa eso. Entonces, bueno, pues queremos en este programa saber e informar del por qué esas plazas y esas calles se llaman como se llaman, ¿vale? Y vamos a empezar, como es nuestro primer programa, por una plaza emblemática aquí del puerto, que es la Plaza Alfonso X el Sabio. Y estoy seguro que hay gente que, yo le digo, Plaza Alfonso X el Sabio, y te dice, ¿dónde está eso? ¿Eso dónde es? ¿Y por qué? Porque la mayor parte de la gente del puerto se refiere a ella como la Plaza del Castillito y inmediatamente ya sabrán. Es como en Cádiz cuando tú dices la Plaza del Falla, todo el mundo sabe dónde es, pero no todo el mundo sabe que se llama Plaza Fragela. Tú dices Plaza Fragela y ¿eso dónde está? Pues no, es la Plaza del Falla. Pues lo mismo pasa aquí con la Plaza Alfonso X el Sabio. Además es un sitio muy recurrente en los distintos eventos que se producen en la ciudad, en carnavales, en Semana Santa, se hacen conciertos y demás. Y bueno, pues es un sitio muy emblemático del puerto. La Plaza Alfonso X el Sabio se encuentra en el casco urbano y histórico de la ciudad. Está ubicada junto al río Guadalete. Tú sabes que el puerto, bueno, pues el puerto no sería el puerto sin el río Guadalete, sin la desembocadura del río Guadalete, igual que Sanlúcar no sería Sanlúcar sin el río Guadalquivir, ¿vale? Entonces se ubica justo ahí. Y eso es algo importante porque históricamente pues la ribera del río siempre ha sido de las zonas más prontamente ocupadas de las ciudades. Todas las civilizaciones han tenido que establecer cercano o próximo a los ríos, a las montañas. Los ríos son las autopistas de la antigüedad, un medio de comunicación aparte del propio aporte de agua que te da un río. Sigue teniendo los mismos recursos de cuando era profesor, conmigo. No me sigue haciendo la pelota que te va a quedar, que te queda, ya te la ganas, ya no te ganas, no hace falta, ¿vale? Además... no, eso significa que los recursos son buenos. Sí, eso sí. Se encuentra rodeada de las calles Cañas, Santo Domingo, Juan de la Cosa y Federico Rubio. Y en esta plaza se ubican dos edificios muy importantes del Puerto de Santa María. Uno es el Castillo de San Marcos, más conocido, volvemos a lo mismo, con los nombres populares, por el Castillito. El Castillito es un edificio importantísimo, además de época medieval, con una mezquita reconvertida. Yo no sé si tú has estado alguna vez en el Castillito, en el Castillo de San Marcos. En el Castillo de San Marcos sí, estaba más recientemente porque, bueno, es una zona, es un lugar donde ahora
bueno, se hacen eventos y... Sí, yo creo que lo gestiona Osborne. No sé, pero... Me parece que sí. Pero tuvo una boda. Ah, mira, qué casualidad. Tuvo una boda Qué casualidad. recientemente y bueno, y hemos estado y la verdad es que es una maravilla. Es una maravilla, además tiene, si estuviste en una boda a lo mejor ya un poquito contento y ya no te fijaste bien, pero tu ojo de historiador seguramente que se fijó en algo, y es que en el Castillo de San Marcos hay todavía se encuentra el muro de la quibla de la antigua mezquita del puerto de Santa María, cuando no se llamaba el puerto de Santa María, No, evidentemente. Claro. ¿Por qué? Porque ¿quién era Alfonso X el Sabio? Alfonso X el Sabio era un rey de Castilla, ¿vale? Un rey de Castilla, era hijo además de santo. ¿Por qué? Porque su padre era San Fernando. Fernando III el Santo. O sea que ya empezamos con... vamos a ver... Época de reconquista, época dura. Efectivamente. Fernando el Santo es santo porque después de la batalla de las Navas de Tolosa, pues llega la reconquista hasta Sevilla. Vamos, por eso... Es el patrón. El patrón de Sevilla. Y lleva el emblema del no madejado. Sí, correcto. Y ahí está enterrado, por cierto, San Fernando, ¿vale? Y entonces, pues, Alfonso X, pues, continúa esa labor reconquistadora. Por cierto, palabra... palabra de debate. Vamos, si ha habido un debate desde los tiempos de Álvaro de Albornoz y demás, y todavía continúa, es la palabra reconquista, pero que todavía seguimos utilizando, ¿eh? Hombre, porque yo creo que ha sido a mi punto de vista, hombre, es que yo soy de la parte, que yo tengo una parte, ¿no? Y cada uno tiene su opinión, su opinión, y ¿no? su argumento. Y yo soy de la opinión de que no fue una reconquista, sino que fue simplemente una conquista. Claro. Entonces, ¿qué ocurre? Que claro, convencionalmente, durante mucho tiempo, y sobre todo en los últimos 40 años, a partir del 39 hasta el 75, pues la palabra reconquista ha sido incluso constante. desde antes. Incluso desde antes. Es la historia tradicional. Claro. Entonces, ya digo, ¿no? Que ese debate creo que va a ser perenne. Y bueno, es una cuestión ahí que ya apunta. Es muy curioso que se hable de reconquista cuando los cristianos van arrebatándole territorio al andaluz, a los musulmanes hispanos, pero en siglos anteriores, cuando llegan los romanos, sí se habla de conquista. Claro. Es digamos la conquista romana. Claro, es la doble vertiente, es decir, el doble rasero, más que vertiente, ¿no? El doble rasero en la que se traslada o se tocan dos conquistas, porque fueron dos conquistas. Igual que la conquista española en América. En América, claro. Claro. Entonces, bueno, que eso también otro debate. Por eso la historia está muy viva, Y además, esta plaza... que tiene el nombre de este rey, porque Alfonso X fue el que reconquistó, voy a usar la palabra así con un poquito de comillas, ¿vale? La población que había aquí, que se llama Alcanatif, que era una pequeña alquería que dependía de Jerez, ¿vale? Y entonces, pues, el porqué también está muy relacionado por el nombre de la propia ciudad, que en un principio era Santa María del Puerto, porque es que Alfonso X, aparte de ser rey y de conquistar, se le llama Alfonso X el Sabio porque incluso fue un escritor. Entonces su obra más conocida son las Cánticas de Santa María. De Santa María. Y entonces, en esas Cánticas de Santa María, las Cánticas de Nuestra Señora, que además están escritas en gallego, cuidado, que están escritas en gallego. Pues ya apuntaba manera que aquí en España hay pluralidad. Ya. Sí. Están escritas en gallego. Y hay un grupo de ellas que se la dedica a Santa María del Puerto, ¿vale? Y de ahí el nombre de la ciudad, y porque en realidad se está refiriendo a Nuestra Señora de los Milagros, la Virgen de los Milagros, que es la patrona de la ciudad del puerto de Santa María. En una fecha muy claramente, ¿no? Volvemos al término reconquista, de que, bueno, imposición o oposición de los cristianos en esa lucha de la Edad Media, ¿no? Con la idea de recuperar el territorio, ¿no? Que anteriormente pues estaba ocupado por lo que dicen ser sus antepasados. Entonces hay que tener en cuenta también que esa, digamos,
pensamientos religiosos, estaban muy impregnados en la sociedad. Sí, sí. E incluso, vamos, estamos hablando de Alfonso X el Sabio, que en el Rocío, que yo también tengo vinculación con el Rocío, mira. pues con el Rocío fue uno de los propulsores de que se hiciera allí la ermita. La ermita, Mira. sí. Entonces, digamos que la Virgen del Rocío y la Virgen de los Milagros, pues tienen tienen en común a Alfonso X el Sabio. La Virgen, en principio era la Virgen de la Rocina. Rocina, bueno. Y después fue la Virgen del Rocío, que derivó al Rocío, ¿no? Bueno, pues este acontecimiento... Que aquí la Hermandad del Puerto tiene su Virgen propia, también, Tiene una hermandad ahí. Muy bien, muy bien, muy bien. Pues el escudo del puerto pues hace referencia a esto. Dice la leyenda que Alfonso X pues estaba en su campamento de su ejército, y que se le apareció Nuestra Señora la Virgen de los Milagros para decirle cómo tenía que tomar la ciudad. Y entonces, al conseguirlo, pues claro, él agradecido, pues le puso la vocación de Santa María a la nueva población que conquistó. Luego, posteriormente, conquistaría Cádiz, que era, pues ya sabemos que con el tiempo será un gran puerto y será el puerto de Indias más importante, unido a Sevilla, ¿no? Pues imagínate, todo el dominio de la bahía, ¿no? Pues... es por eso que la plaza de Alfonso X el Sabio se llama Plaza Alfonso X el Sabio, y tiene un pequeño busto del rey castellano, que por cierto tuvo un fin regular porque se le reveló su hijo, Sancho IV el Bravo. Se le reveló y estuvo muy empeñado en ser emperador. Fue el primer intento de un rey de España. Bueno, rey de España. Bueno, a sí. ver, otro debate. Otro debate. De un rey de Castilla por ser emperador de Alemania, porque su madre era alemana, ¿no? Entonces, no lo consiguió. Ya habría que esperar a Carlos de Habsburgo. Carlos I de España y V de Alemania. Bien. Bueno, pues... ya que tenemos claro el por qué la plaza de Alfonso X el Sabio se llama así. Ahí estamos dándonos cuenta cómo la historia está dando su salto. Sí, estamos vinculándolo todo a Fernando III, la Reconquista. Estamos yéndonos a los Habsburgo, a Carlos I. Es decir, esto ya es... es que esta es la historia, este es el debate. Está vivo. Esta historia. Está vivo. Bueno, pues después de esto pasamos a la siguiente sección de nuestro programa. Vamos a hablar de libros. Porque, bueno, otra manera de disfrutar la historia es leyendo. Hay un género por sí mismo, que es el género de la novela histórica. La novela histórica, igual que las películas, hay que tener siempre cuidado con esto, porque una novela histórica no es un libro de historia, igual que una película histórica no es un documental. Por eso, cuando vemos la película Cleopatra, pues vemos a Cleopatra comiendo tomate, que cualquier historiador o persona formada pues se llevaría las manos a la cabeza, porque faltaban todavía 1000 años para que los tomates llegaran a Europa, ¿no? O se ve a un centurión con un reloj Casio, ¿no? No hay que tirarse los pelos, porque mira cómo me quedo yo de tirarme los pelos por culpa de esto, ¿no? Pero sí es verdad que es una manera de aprender leyendo, viendo películas, y en este programa pues queremos recomendar libros, novelas, para que nos iniciemos o desarrollemos nuestra afición a la historia, ¿no? Entonces vamos a recomendar un libro que yo no sé si tú has leído, que te lo digo ahora mismo, que se llama La Plata de Britania, de Lindsay Davis. ¿No lo has leído? No sabes lo que te pierdes. No sabes lo que te pierdes. Ya corre a la librería y cómpratelo ya, porque es una novela histórica, pero que mezcla género, ¿vale? Es una novela histórica, pero también es una novela de detective, una novela policíaca, digamos que muy cercana a lo que sería la novela negra, ¿vale? Le explico a los oyentes y te explico a ti de qué va. Yo la leí hace mucho tiempo y me encantó. Se trata de la vida de un detective, pero en la época de Roma, más concretamente en la época del emperador Vespasiano. O sea, estamos hablando de segunda mitad del siglo I después de Cristo.
Marco Didio Falco es el protagonista y vive en el 6º piso de una ínsula en el Monte Aventino de Roma. 6º piso de una ínsula. Esto es lo primero que, si te pilla un poquito con desconocimiento, dices, ¿esto qué es? Y es que los romanos inventaron los edificios de piso. Entonces, con la diferencia de que ahora el ático vale más caro que el bajo, y en esta época el bajo valía más caro que el último piso, por una razón evidente. La diferencia entre un rascacielos, bueno, un edificio de piso en la actualidad y en la época de Roma era el ascensor. Entonces, claro, el que tenía dinero vivía en el bajo, el tieso se subía a los 6 pisos de escalera, ¿sabes? ¿Me entiendes? Pero cómo cambia, ¿eh? ¿Cómo ha cambiado la historia? Bueno, pues Marco Didio Falco pues es un detective, como veis, que está un poquito tieso, pobre mío, está necesita dinero, pero que las circunstancias que se van a desarrollar en la novela le llevan a viajar a la provincia romana de Britania, que ya sabéis que es una provincia de incorporación más tardía. Bueno, a lo justo, ¿eh? Fue Claudio el que Claudio. Es muy curioso que Claudio, el pobre mío, cuando dijo aquello de vamos a conquistar Britania, Roma se partieron de risa. Oye, que el tío lo conquistó, tío. Bueno, pero parte, tampoco. No llegó. Bueno, en lo que es las partes de Escocia no llegó. Bueno, pero oye, que Julio César lo intentó y no lo consiguió. Y no lo consiguió. Cuidado. Lo consiguió Claudio, ¿no? Entonces, es un momento histórico muy, muy interesante, porque además acaba de terminar la dinastía Julio-Claudia con el suicidio de Nerón. Y en un año se suceden 4 emperadores, Otón, Galba, Vitelio, que en unos meses pues se suceden uno a otro por liquidación física del antecesor, hasta que Flavio Vespasiano pues ya es el cuarto, que es el que se queda, y con él empieza la nueva dinastía, que es la dinastía Flavia, que tendrá a él y a sus 2 hijos, a Tito y a Domiciano. Domiciano es un personaje también. Un personaje. Pero bueno, ya hablaremos que también, por cierto, tanto Vespasiano como Tito como Domiciano van a salir en la novela de La Plata de Britania. De hecho, una de las cosas buenas que tiene este libro es que esta novela es que mezcla los elementos históricos, los elementos de la novela negra y un fino humor británico, porque se le nota el talante británico de la ironía y demás, que hacen que el libro sea de lectura amena, ¿vale? ¿Cuántas páginas tiene el libro? No es muy grueso, no nos asustemos, ¿no? Es una novela llevadera. Sí. Además es para todos los públicos, lo puede leer incluso público joven y demás, que no es un tocho de esto de arrobadizo a la cabeza. no es un tocho arrobadizo. Bueno, yo creo que los oyentes con esta apreciación han quedado más tranquilos, ¿eh? Y además tiene la garantía de que si te encariñas con el personaje y te gusta, creo que hay unas 12 o 14 novelas más, donde Didio Falco pues da... pero que son correlativas son correlativas, son casos distintos, pero sí es verdad que el personaje va evolucionando. Es decir, pero que es el mismo personaje. Es el mismo personaje de su evolución, ¿no? Sí, son sagas de novela, como hay muchas en las librerías. Pero en este caso estamos hablando de un detective en la época de los Flavios en Roma, que no sé, bueno, nuestros oyentes no sé si sabrán que los Flavios fue una dinastía importante. Por ejemplo, Tito fue el que tomó Jerusalén y ya la incorporó directamente ya al imperio después de la última rebelión de los judíos. Pero la aportación más conocida y que todavía es visible y que además es un símbolo de Roma, de los Flavios, es el Coliseo. El Coliseo se llama Coliseo por una estatua de Nerón que tenía allí, que era el Coloseo, que era un colosal, era enorme, y que claro, cuando llegaron los nuevos emperadores y aplicaron la damnatio memoriae, borraron todo lo que había de Nerón. Y en el sitio donde Nerón se construyó su Domus Aurea, que es su casa, un palacio para él solo, pues lo derribaron y construyeron un edificio para el pueblo, para la diversión del pueblo, porque el nombre oficial del Coliseo es Anfiteatro Flavio.
¿Por qué? Porque la primera piedra la puso Vespasiano y la inauguración fue de su hijo Domiciano. Porque, bueno, había que construirlo. Por cierto, en esa construcción del anfiteatro Fabio del Coliseo estuvieron esclavos judíos que se trajo Tito de allí, de Jerusalén. De Jerusalén. O sea que, en fin, todo está vinculado, ¿no? Todo está cerrado. Pues como digo, muy recomendable, ¿vale? La Plata de Britania, de Lindsay Davies, sobre aquellos que les guste la novela histórica, que les guste la novela de detective, la novela negra y demás, y la fina ironía británica, lo van a disfrutar y además tienen lectura para rato, porque después de La Plata de Britania vienen van engarzando hasta creo que 15 novelas, un montón. Yo me he leído, no te diré que todas, pero un gran número, ¿no? Casi todas. casi todas. Por eso cuando pensé en esta sección del programa, la primera que se me vino a la cabeza fue Lindsay Davies y La Plata de Britania. En sucesivos programas pues iremos aportando y sugiriendo nuevas obras, nuevos libros, porque es una manera muy asequible y muy sencilla de acercarse a la historia a través de la literatura, como en otros como momentos. Un medio, ¿no? Es sí. Un medio, además, es un medio divulgativo. Sí. Y además es sencillo, ¿no? Sí. Eso también puede acercar mucho más a la gente. Claro. Es la divulgación de la historia, claro. Mucho más que un tratado de historia. Claro. Tú date cuenta que tú puedes aprender sobre la época de Roma, de la dinastía de los Flavios, y en realidad estás leyendo una novela de detective. Si tú lo presentas como Roma en la época de los Flavios, creo que nadie lee, muy pocas personas eso lo ponen para calzar una mesa. ¿Qué va? Ahora, en el momento en que tú lo presentas así, lo presentas con una trama, bueno, yo que no quiero destripar el libro, no quiero hacer muchos spoilers, pero vamos a dejarlo ahí, que los oyentes... No quiero ahí hacer spoilers, pero con una trama, con una historia por detrás, un personaje que te encariñas con él y que va pasando por determinadas formas. Por ejemplo, una de las cosas que yo no sabía y que yo aprendí leyendo estos libros es que en Roma se utilizaba la orina para lavar las túnicas. ¿Cómo? Pues sí, vamos. De hecho, lo que ocurre que Falco pues tiene debajo una vecina que tiene una lavandería, y en la lavandería huele fatal. ¿Por qué? Porque se utiliza la orina para el blanqueado de las túnicas. Entonces, mira, un detalle. Dato curioso, un poco desagradable. Un poco desagradable, pero que si yo no hubiese leído este libro, pues yo lo hubiera aprendido. Mira, una curiosidad que, bien, bueno, lo dicho, a leer, que merece la pena. La Plata de Britania, de Lindsay Davies. Y bueno, pues pasamos a la última sección. La última sección, llevamos hablando mucho tiempo y hablamos de curiosidad. Pues hay montones de curiosidades históricas, cosas, detalles. Estábamos hablando antes de lo de la lavandería de Roma. Pero hay cosas mucho más. De las calles, de las calles, de las plazas. Pues curiosidades, detalles, cositas que decía. Incluso, ¿sí? Incluso hasta las efemérides. No, pues por supuesto. Yo creo que las personas que nos están oyendo, estoy seguro que muchas veces no se les recordarán de que un día como hoy, hace tantos años, pasaron todas estas cosas, ¿verdad? Pero hay cosas que las tenemos muy cerca, que las tenemos ahí y que no lo sabemos. Y entonces se te levanta la ceja diciendo, ¿sí? ¿Cómo? ¿Sí? Sí. Y son cosas que hay que saber porque, por ejemplo, no sé si nuestros oyentes sabían que muy cerca y sin gastar tanto dinero podemos visitar un templo egipcio original, así, y hacer una foto. ¿Tú lo sabías, José Manuel? Pues ahora mismo sí me deja sí. Un poco anodado. Te deja así, ¿no? No, yo lo descubrí también de manera sorpresiva y dije... ¿Y dónde es? Pues mira, si nos vamos a Madrid,
en Madrid hay un templo egipcio antiguo, original. Sí, yo creo que ya me suena. Que ya te suena, ¿no? Creo que ya me suena. El templo de Debod. El templo de Debod, efectivamente. El templo de Debod es un templo egipcio que se trajo desde Egipto hasta España piedra a piedra como un Lego. Joder. ¿Vale? Como un Lego. Hombre, eso en realidad históricamente es una aberración. Partamos de la base, ¿vale? Partamos de la base porque cualquier arqueólogo te diría se echaría la mano a la cabeza, ¿no? Eso es un crimen de lesa historicidad. Pero una vez hecho, pues lo tenemos ahí, ¿no? Está ahí. Habrá que disfrutarlo. Habrá que disfrutarlo, que le vamos a hacer. Pues nuestros oyentes, si quieren hacerse una foto en un templo egipcio, y original, vamos, de pata negra, pata negra, no van a tener que gastarse un dineral en ir a Egipto y hacer un crucero por el Nilo. Con coger el ave coger el ave y irse a el cuartel el parque del cuartel de la montaña, enfrente de Plaza de España. Además tiene unas vistas preciosas de Madrid, porque está en una zona alta, y allí van a poder hacerse una foto en un templo egipcio. Y claro, la curiosidad te lleva. Cuando tú hablabas delante, ¿por qué? Dices, claro, ¿por qué hay un templo egipcio en Madrid? Sí, claro. ¿Qué pinta? ¿Qué pinta? Claro, ¿qué pinta? La pregunta, ¿no? La pregunta del millón. Yo insisto, esto no se hace, caca, ¿vale? Esto no se hace. Pero se ha hecho. Pero se ha hecho porque además... Es el ejemplo de lo que se ha hecho mal, ¿no? Se ha hecho mal, tenemos que tener, los historiadores tienen que tener ejemplos de lo que se hace mal para no repetir, porque una de las bases principales, ¿no?, del estudio de la historia es estudiar la historia, conocer el pasado para no cometer los errores en el futuro, ¿no? Y yo creo que este es el ejemplo. Claro, el ejemplo claro. De la misma manera que si uno quiere ver arte egipcio o arte griego, los mejores sitios para verlo son Berlín y Londres y París. Entonces no se queda diciendo, pero vamos a ver, esta gente no eran egipcios. ¿Esto cómo va a ser? Pues sí, pues si quieres ver las metopas del Partenón tienes que ir a Londres. Esto a los griegos les sienta como una pata en la cara, pero es cierto, y esto tiene que ver también con la historia posterior de todo lo que pasó y de cómo los grandes expolios que tuvieron los británicos, los franceses y los alemanes. Incluso, ¿no? Sí, los gobiernos. Bueno, nosotros tuvimos el caso del Guernica, ¿no? Que les costó a los americanos y montones de cosas que todavía incluso quedan de la rapiña de los franceses después de la guerra de la independencia. Que otro libro, a ver, que a mí me salen. En el equipaje del Rey José de los episodios nacionales de Benito Pérez Galdós, se habla un poquito de todo lo que llevaba el Rey José cuando se iba huyendo de España. Y no se llevaba cositas pequeñitas, llevaba cuadros y demás, y se las llevaba para Francia, y algo todavía costó. Y otro ejemplo claro, la Dama de Elche. Eso clama al cielo. La Dama de Elche, y que afortunadamente se consiguió recuperar, pero la Dama de Elche se compró a precio de saldo por parte de un francés y se la llevaron a Francia. Bueno, pues esto es... No a ese mismo nivel, porque no es al mismo nivel, porque en este caso nosotros España no fue expoliadora. En este caso ahora vamos a contar la historia. Pero un trasplante, como si fuera una planta, de su sitio original a otro, que claro, no tiene nada que ver con el entorno. ¿Cómo ocurrió? Vamos a ver. Muy sencillo. El Nilo, tú sabes que el Nilo la historia del Nilo es la historia de las crecidas. De hecho, la civilización egipcia se sitúa próximo al Nilo por ese motivo. Es el ejemplo claro de cómo convertir la necesidad en virtud y una desgracia, como era la crecida del Nilo, en una propiciadora de civilización, ¿no? El Nilo, Egipto es el Nilo, y sobre todo las crecidas del Nilo, que ya eran esperadas y que si no eran lo suficientemente grandes incluso producían hambre. Pero claro, estamos hablando de la antigüedad. Cuando llegamos ya a época más reciente, el Nilo hay que controlarlo. ¿Cómo se controlan los ríos, José Manuel? Con diques, con presas, efectivamente. Y el gobierno egipcio pues construye una de las presas, yo no sé si es la más grande, pero por ahí andará, que es la presa de Asuán.
Y curiosamente, con estas cosas que pasan, andaban por allí unos ingenieros españoles, y porque España también tiene su potencial científico, la pena es que no se les subvenciona más. Entonces, ingenieros españoles colaboraron en la construcción de esa presa, porque si algo, voy a hacer un chiste, pero que no se siente mal nadie, ¿vale? Por lo menos de momento. Si algo sabía la España de Franco era de pantano. Entonces, en este caso era un pantano grande. Era una presa, no un pantano, era una presa. Un chiste que había que hacer. Pero bueno, entonces colabora España y el gobierno egipcio, agradecido, le dona, ¿no? Pues creo que fue, ¿qué quiere? Y alguien le dio por ahí, queremos un templo. Pues toma, para ti. Y de hecho, ya os digo, vino numerada, con las piezas numeradas, como un Lego, y tal como se llevó de Egipto, llegó a España. Y aquí, pues claro, también estamos en el estado centralista de la época, ¿dónde había que situarlo? Sí, Madrid, claro. Madrid. Y claro, tenemos un templo egipcio original del siglo II. A ver, también tengo que decir una cosa. El templo egipcio, a ver, ya de época tardía, ¿vale? Es pequeñito, una cosa, no esperemos a Busimbel tampoco. Claro. Que querremos ahora una pirámide tampoco, ¿no? Entonces, era un templo que era del siglo II a.C., de la época tardía, ya dedicado al dios Amón y a Isis, ¿vale? Que está, pero sí tiene sus relieves, y que los reyes de la dinastía la dinastía griega, la dinastía de los Ptolomeos, la dinastía tolemaica, construyeron nuevas estancias alrededor del núcleo original. O sea que, vamos, que en principio no digamos que es el de los más grandes, pero bueno, tiene todo su avío, un templo con todo su avío, ¿vale? Tras la anexión de Egipto al Imperio Romano, los emperadores romanos pues culminaron su construcción y, oye, pues quedó una cosita a la mar de bañar. Y este templo, pues, nos lo trajimos para aquí, para España, casa, ¿no? Y nos lo quedamos de recuerdo y allí está. Así que, señoras y señores, si se quieren ustedes hacer una fotito en un templo griego, egipcio, un templo egipcio en cerquita y sin gastarse mucho dinero, al templo de Bo, que además su visita es completamente gratuita. Vale. Bueno. Pues ya nos vamos despidiendo. Sobre todo... ¿Cómo estamos de tiempo? Yo ya creo que estamos un par de minutitos, pues nos vamos despidiendo ya. Bueno, Antonio, pues... Yo te quiero agradecer, José Manuel, tu presencia, aunque volverá, va a volver, ya se va a quedar. Porque otra cosa no tenemos a José Manuel, pero como se lleva a un sitio ya es difícil echarlo. Es difícil echarlo, hay que pensárselo bien. Yo me lo pensé bien. Y bueno, a nuestros oyentes esperamos que os haya gustado el programa, que os haya divertido, que hayáis aprendido alguna cosita. Que haya sido ameno, sobre todo. Y bueno, y que prometemos, si me tengo que quedar, voy a decir algo, ¿no? Sí. Si me tengo que quedar, digo que ya estaremos eternamente agradecidos por la oportunidad y por supuesto. Y por la invitación. Claro. Y que bueno, que al fin y al cabo ya nos pondremos de acuerdo para los próximos programas, ¿no? Y que haya un aprendizaje de la historia. Sobre todo eso, que ya hemos aprendido alguna cosilla. Ya está, nos despedimos, nos oímos en Radio Puerto, que agradezco... Y que estamos totalmente agradecidos, ¿no? Claro, a Radio Puerto por esta oportunidad. Y aquí quiero dar las gracias a Chema y a Dani en la técnica, que no nos ha reñido mucho. O sea, ha sido bueno, estupendo, maravilloso. Eso. Y nos queremos despedir con una cita. La cita es de Aristóteles, el filósofo griego, y dice que la historia cuenta lo que sucedió y la poesía lo que debía suceder. Muchas gracias. Muchas gracias y buenas tardes. Y hasta el miércoles que viene.